Me lanzó los papeles del divorcio justo después de enterrar a su madre. Ya planeaba su vida de millonario, pero yo guardaba el secreto que su mamá me confió y que lo dejaría en la ruina. El silencio en nuestro departamento de la colonia Narvarte era denso, casi sólido. Se pegaba a las paredes, se enredaba en las cortinas y olía a nardos. Un olor dulce y pesado, el fantasma de las coronas fúnebres que habíamos dejado atrás en el panteón apenas unas horas antes. Yo estaba sentada en el sofá, con el vestido negro todavía puesto, sintiendo como el cansancio se filtraba en mis huesos como una humedad helada. Tenía 32 años, pero esa tarde sentía que había envejecido una década. Cada músculo de mi cuerpo dolía, un dolor sordo que era el eco físico del vacío que doña Elodia había dejado en mi vida. La puerta se abrió y Rui entró. No caminaba como un hombre de luto. No había en él la postura encorvada de un hijo que acaba de enterrar a su madre. Su espalda estaba recta, sus hombros echados hacia atrás, y en su rostro de 34 años no había ni rastro de pena. Había, en cambio, una sonrisa. No era una sonrisa grande ni ruidosa. Era pequeña, tensa, una línea delgada y cruel que no llegaba a sus ojos. Era la sonrisa de un jugador de póker que sabe que tiene la mano ganadora. Se detuvo frente a la mesita de centro, donde aún reposaba una taza de té de tila que me había preparado y que no había podido beber. Lo miré, esperando una palabra de consuelo, un gesto, algo que nos uniera en el dolor compartido. En lugar de eso, dejó caer una carpeta de cartón sobre la madera. El golpe seco resonó en el silencio como un disparo. «Firma», dijo. Su voz era plana, desprovista de toda emoción. Mis ojos bajaron de su rostro a la carpeta. A través del plástico de la cubierta pude leer el encabezado: convenio de divorcio por mutuo consentimiento. Sentí como el aire se escapaba de mis pulmones en un silbido casi inaudible. Un frío intenso, mucho más profundo que el del cansancio, comenzó a subir desde la planta de mis pies. ¿Qué es esto, Rui?», logré susurrar. Mi garganta se sentía apretada, como si un puño invisible la estuviera oprimiendo. Él soltó una risa corta, un sonido seco y sin alegría. «Es bastante obvio, ¿no? Es nuestro divorcio». Se recargó en el respaldo del sillón de enfrente, cruzando los brazos sobre su pecho. Me miró de arriba abajo, y su mirada era la de un tasador evaluando un objeto que ha perdido todo su valor. «Escucha, Maite, fuiste útil. De verdad. Tu sueldito de contadora nos mantuvo a flote mientras yo esperaba. Pero las cosas han cambiado. Mamá finalmente se fue». Habló de su madre, de doña Elodia, la mujer que me había tratado como a la hija que nunca tuvo, como si fuera un simple obstáculo que por fin había sido removido. 300 millones de pesos, Maite. 300 millones. ¿Entiendes lo que eso significa? Significa que mi vida real está a punto de empezar. Y en esa vida, hizo una pausa, saboreando las palabras, disfrutando el poder que le daban. En esa vida, tú ya no encajas. Y entonces, lo dijo. La frase que se grabaría en mi memoria con fuego, las palabras que destrozaron los 6 años de matrimonio, de sacrificios, de esperas, de esperanzas. Ya no te necesito. Cada sílaba fue un golpe. Sentí el impacto en mi estómago, en mi pecho. El mundo pareció inclinarse, y tuve que agarrarme al borde del sofá para no caerme. Recordé el día de nuestra boda, sus votos susurrados, su promesa de cuidarme en la salud y en la enfermedad. Recordé las innumerables noches que pasé cuadrando cuentas para pagar sus deudas, las veces que lo defendí ante mi propia familia, las excusas que inventé para justificar su falta de ambición. Todo se derrumbó en ese instante, reducido a cenizas por 4 palabras crueles. Mi mente, en un acto de autodefensa, se desconectó. Podía verlo mover los labios, seguir hablando de sus planes, de un penthouse en Polanco, de un Porsche, de viajes. Pero yo ya no oía las palabras. Solo oía un zumbido agudo en mis oídos. ¿Fui tan ciega?, me preguntaba una voz dentro de mí. ¿O simplemente no quise ver al monstruo en el que se estaba convirtiendo,
alimentado por mi paciencia y mi dinero? No, el monstruo siempre había estado ahí. Yo solo había sido demasiado ingenua, demasiado esperanzada, para admitirlo. Creí que mi amor podría cambiarlo, que la responsabilidad lo haría madurar. Qué tonta había sido. Había confundido la debilidad con el potencial, y había pagado el precio más alto. Él se levantó, ajustándose el saco de su traje caro, el mismo que yo había pagado con mi tarjeta de crédito para el funeral. Tienes una semana para sacar tus cosas. Voy a remodelar. Necesito un espacio que refleje mi nuevo estatus. Se dirigió a la puerta, y antes de salir, se detuvo y me miró por última vez por encima del hombro. Ah, y Maite, no intentes pelear nada. El abogado de mamá lo dejó todo muy claro. Soy el único heredero. No te corresponde ni un centavo. Y con eso, se fue. La puerta se cerró con un clic suave, pero para mí, sonó como el fin del mundo. Me quedé sola en el silencio, con el olor a nardos y la carpeta del divorcio sobre la mesa, un monumento a mi estupidez y a su traición. El eco de la puerta al cerrarse se disipó, pero la onda expansiva de sus palabras seguía reverberando dentro de mí. Me quedé inmóvil durante un tiempo que se sintió como una eternidad, mirando fijamente la carpeta sobre la mesa. El mundo exterior había desaparecido. Solo existíamos esa carpeta y yo, en una burbuja de dolor y incredulidad. Cuando Rui se fue para empezar su vida real, la mía se fracturó en 1000 pedazos. Y cada fragmento era un recuerdo que ahora, bajo la luz cruda de la traición, revelaba su verdadera naturaleza. Mi mente, sin que yo pudiera controlarla, se convirtió en un museo, exhibiendo las piezas de nuestra vida juntos, cada una un testimonio de mi negación y su egoísmo. La primera sala de mi museo mental se titulaba Sacrificios financieros. La pieza central era el recuerdo vívido de una tarde de sábado, hace unos 3 años. Yo estaba en la cocina, tratando de hacer malabares con el presupuesto del mes, cuando Rui entró con el brillo febril en los ojos que yo había aprendido a temer. Era el brillo de una nueva idea millonaria. Mi amor, es la oportunidad de nuestras vidas, dijo, sentándose a mi lado y tomando mis manos entre las suyas. Sus manos siempre eran cálidas, su tacto siempre convincente. Un negocio de importación de productos gourmet. Trufas, aceites de oliva exóticos, quesos artesanales. La gente de dinero en esta ciudad se muere por estas cosas. Habló durante 1 hora, pintando un cuadro de éxito deslumbrante, de cenas con clientes importantes, de apariciones en revistas de sociedad. Y al final, llegó el anzuelo. Solo necesito una pequeña inversión inicial. 250.000 pesos. Para el primer contenedor, los permisos, el branding. Yo dudé. Era una parte importante de mis ahorros, el dinero que guardaba para el enganche de una casa, nuestro sueño. Rui, ¿es mucho dinero? Él apretó mis manos. Me miró con esos ojos de cachorro abandonado que había perfeccionado con los años. Confía en mí, Maite. Por favor. Hago esto por nosotros. Para darte la vida que te mereces. Te lo devolveré todo, con intereses. En 6 meses, estaremos comprando esa casa que tanto quieres. Y yo le creí. Fui al banco al día siguiente. 6 meses después, los productos gourmet se habían echado a perder en una bodega porque Rui nunca consiguió los permisos sanitarios correctos. Los 250.000 pesos se habían evaporado, y con ellos, una parte de mi sueño. Él, por supuesto, culpó a la corrupción del gobierno y a la mentalidad mediocre del país. Yo no dije nada. Solo trabajé horas extra durante 1 año para reponer el hueco en mi cuenta bancaria. Caminé mentalmente a la siguiente sala, la soledad y el vínculo. La escena cambió. Estábamos en el hospital, hace poco más de 1 año. Doña Elodia había tenido una crisis respiratoria en mitad de la noche. Yo la había llevado a urgencias, mientras llamaba a Rui una y otra vez. Su teléfono me mandaba directo al buzón de voz. Estoy en una junta importantísima, no puedo salir de la ciudad, me había dicho esa mañana. Más tarde,
una publicación etiquetada en Instagram reveló que su junta era en un resort de fin de semana en Valle de Bravo con sus amigos, Fabio y Bosco. Mientras esperaba solo, en la fría sala de espera, el médico salió y me dijo que doña Elodia necesitaba un medicamento de importación, extremadamente caro, y que no estaba cubierto por el seguro. Sin dudarlo, di mi tarjeta de crédito. Cuando por fin Rui apareció al día siguiente, bronceado y con resaca, su madre ya estaba estable. Él entró en la habitación con un ramo de flores y una cara de preocupación ensayada. Yo estaba agotada, después de haber pasado la noche en un sillón incómodo. Esa tarde, mientras Rui había salido a hablar con los doctores, doña Elodia me tomó la mano. Sus dedos, frágiles y delgados, se aferraron a los míos con una fuerza sorprendente. Lo vi todo, mija, susurró, su voz ronca por la enfermedad. Vi cómo pagaste. Vi cómo no dormiste. Vi quién estuvo aquí. Sus ojos, aunque nublados por la edad, eran increíblemente lúcidos. Tú eres la hija que la vida me regaló. La que sí estuvo. En ese momento, el vínculo entre nosotras se selló. Dejó de ser mi suegra y se convirtió en mi confidente, mi ancla, la figura materna que yo había perdido a los 18 años. Fue ella quien llenó ese vacío, con su sabiduría tranquila y su afecto sincero. Y eso me llevó a la última y más sagrada sala de mi museo, el secreto confiado. La imagen era de hace apenas un mes. Doña Elodia ya no podía levantarse de la cama. Estaba increíblemente delgada, pero su mente seguía afilada como una navaja. Rui había pasado 10 minutos esa mañana, se había tomado una selfie con ella para publicarla en Facebook con el pie de foto, siempre al lado de mi reina, y luego se había ido a una comida de negocios. Cuando nos quedamos solas, Elodia me hizo un gesto para que me acercara. Abre el cajón de mi buró, dijo con un hilo de voz. Dentro, había una pequeña caja de madera de olivo, lisa y sin adornos, con una cerradura diminuta. Guárdala, me ordenó, empujándola hacia mí con sus manos temblorosas. Tiene una llave. Está pegada debajo del cajón. Metí la mano y sentí la pequeña llave de latón pegada con cinta adhesiva. Escúchame con atención, Maite. He cometido muchos errores en mi vida, pero el más grande fue criar a un hijo pensando que el amor significaba darle todo sin exigirle nada. Mi error de criarlo no puede convertirse en tu carga para siempre. Respiró hondo, reuniendo fuerzas. No abras esta caja. No todavía. Solo si te sientes completamente acorralada. Solo si él te empuja al borde del abismo. Dentro no hay dinero. Dentro hay algo mucho más valioso, hay justicia. Y cuando llegue el momento, confía en el licenciado Cienfuegos. Él sabe qué hacer. Apretó mi mano una última vez, una mirada de urgencia en sus ojos. Prométemelo, Maite. Se lo prometo, Elodia, dije, con lágrimas en los ojos. Ahora, sentada en el sofá de nuestro departamento que pronto dejaría de ser mío, el peso de esa promesa se sentía real y aterrador. Él me había empujado al abismo. El momento había llegado. La traición de Rui no era solo contra mí, era contra el último deseo de su madre. Y mientras el dolor me desgarraba por dentro, una pequeña brasa de resolución comenzó a arder. No era por venganza. Era por justicia. Por Elodia. Y por mí. Pasaron 3 días. 3 días de un silencio espeso, roto solo por mis propios sollozos ahogados en la almohada durante las noches. Rui no apareció. No llamó. Era como si, tras dictar mi sentencia, yo hubiera dejado de existir para él. Pasé esas horas en un limbo, empacando mi vida en cajas de cartón con una lentitud mecánica. Cada libro, cada fotografía, cada objeto desataba una nueva oleada de recuerdos, ahora teñidos de amargura. Al 4.º día, la cerradura de la puerta principal giró con una brusquedad que me sobresaltó. No era Rui solo. Entró flanqueado por sus 2 secuaces de siempre, Fabio y Bosco. Fabio, bajo y corpulento, con una sonrisa perpetua que nunca alcanzaba sus ojos pequeños y calculadores. Bosco,
alto y delgado, con un aire de superioridad artificial que apenas ocultaba su propia mediocridad. Ambos habían desaparecido durante los últimos años de vacas flacas, pero ahora, atraídos por el olor del dinero, reaparecían como buitres. «Mi Rui, mi campeón», exclamó Fabio, dándole una palmada en la espalda que resonó en todo el departamento. «El heredero». Bosco recorrió el salón con la mirada, un gesto de desdén en sus labios finos. «Ya era hora de que salieras de esta caja de zapatos, hermano. Te mereces algo a tu altura. Un penthouse en Polanco, mínimo». Se movían por el espacio como si ya fueran los dueños. Abrieron mi refrigerador y sacaron las últimas cervezas que quedaban, sin pedir permiso. Se dejaron caer en los sillones, poniendo sus zapatos sobre la mesita de centro que yo había comprado en una tienda de antigüedades. Y yo, en medio de mis cajas a medio llenar, me sentí como una extraña, una intrusa en mi propia casa. Rui disfrutaba del espectáculo. Se sirvió un whisky, el más caro, el que yo guardaba para ocasiones especiales, y se pavoneó frente a ellos, deleitándose en su adulación. «Paciencia, mis amigos, paciencia», dijo, levantando su vaso. «Todo a su tiempo. Primero, hay que sacar la basura». Y sus ojos se posaron en mí. Me quedé helada, de pie junto a una caja llena de los álbumes de fotos de nuestra boda. El veneno en su voz era palpable. Fabio y Bosco siguieron su mirada y sonrieron con complicidad. «Oye, Rui», dijo Bosco, con falsa preocupación, «pero, ¿dónde va a vivir ella?» Rui se encogió de hombros, un gesto de indiferencia teatral. «No es mi problema. Es una mujer trabajadora, ¿no? Muy independiente. Seguro encontrará algún cuartucho por ahí que pueda pagar». La humillación era un fuego que me quemaba las mejillas. Me sentí pequeña, expuesta, juzgada por este trío de parásitos. Quería gritar, quería lanzarles la caja a la cara, quería defender el poco de dignidad que me quedaba. Pero entonces, una calma extraña y fría se apoderó de mí. Recordé la voz débil pero firme de doña Elodia en mi cabeza: «Paciencia, mija. La justicia no hace ruido, solo llega». Respiré hondo y mantuve la barbilla en alto, negándome a darles la satisfacción de verme derrumbada. Mi silencio pareció enfurecer a Rui más que cualquier grito. Necesitaba una reacción, una prueba de su nuevo poder sobre mí. Se acercó, su rostro a centímetros del mío. Olía a whisky caro y a victoria barata. «¿Qué pasa, Maite? ¿Te comió la lengua el gato?» Siseó. «¿O es que ya te estás dando cuenta de cómo son las cosas? El que tiene el dinero, tiene el poder. Y yo, mi reina, ahora tengo todo el dinero del mundo». Se volvió hacia sus amigos, como un actor buscando la aprobación de su público. «De hecho, estaba pensando. Este lugar tiene potencial, pero necesita una limpieza a fondo. Una fumigación, ¿saben? Para deshacerse de toda la mediocridad acumulada». Fabio y Bosco estallaron en carcajadas. Una risa cruel, burlona, que rebotaba en las paredes y se clavaba en mi corazón. Esa fue la gota que derramó el vaso. No fue el divorcio, no fue la traición. Fue esa risa. Fue la humillación pública, el ser tratada como un desecho, como un insecto a ser fumigado de la vida que yo misma había construido y sostenido. En ese instante, todo el amor que alguna vez sentí por Rui se extinguió. No quedó ni una brasa, ni una ceniza. Solo un vacío helado y una claridad absoluta. Ya no había nada que salvar. Ya no había nada que perdonar. Solo había una promesa que cumplir. Rui, aún sonriendo, se acercó a la puerta de la cocina y tomó una de las bolsas negras de basura que yo usaba para empacar cosas sin importancia. Me la arrojó. Cayó a mis pies con un ruido sordo. «Para tus chácharas», dijo. «Te doy una semana. Si para el próximo lunes sigues aquí, sacaré tus cosas a la calle yo mismo». Se dio la vuelta y, junto con sus amigos, salió del departamento. Sus risas se fueron apagando por el pasillo,
dejándome sola con mis cajas, la bolsa de basura y la promesa de una justicia silenciosa que estaba a punto de despertar. Esa noche, el departamento se sentía vasto y ajeno. El eco de sus risas parecía haberse impregnado en los muebles. Cada rincón me recordaba la humillación. Me moví por los cuartos como un fantasma, incapaz de seguir empacando, incapaz de pensar con claridad. La rabia inicial había dado paso a un dolor profundo, una sensación de aniquilación. ¿Cómo había permitido que las cosas llegaran tan lejos? La respuesta era dolorosamente simple: lo había amado. O, al menos, había amado la idea del hombre que él podría haber sido. Finalmente, agotada de dar vueltas, mi mirada se posó en mi armario entreabierto. En el estante superior, escondida detrás de unas cajas de zapatos, estaba la pequeña caja de madera de olivo que doña Elodia me había confiado. El momento había llegado. Ya no había duda. Estaba acorralada. Con manos temblorosas, la bajé. Era ligera, pero se sentía pesada con el significado que contenía. Me senté en el suelo, con la espalda apoyada contra la cama, y la coloqué en mi regazo. Recordé las instrucciones de Elodia: la llave estaba pegada debajo del cajón de su buró. Yo la había tomado discretamente el día del funeral y la había guardado en mi cartera. Saqué la pequeña llave de latón. Su frío metálico era un contraste con la madera cálida y pulida de la caja. Por un momento, dudé. Abrir esa caja era cruzar un punto de no retorno. Era aceptar que mi matrimonio había terminado de la peor manera posible y que ahora debía convertirme en el instrumento de la voluntad final de otra persona. Respiré hondo, el recuerdo de la bolsa de basura a mis pies me dio la fuerza que necesitaba. Introduje la llave en la cerradura. Giró con un clic suave y satisfactorio. Levanté la tapa. El interior estaba forrado con un terciopelo azul oscuro, ya un poco desgastado por el tiempo. No había joyas, ni fajos de billetes, ni títulos de propiedad. Tal como Elodia había dicho, no había dinero. Había algo más. Lo primero que vi fue un diario. Un pequeño cuaderno de cuero negro, de aspecto antiguo. Lo abrí con cuidado. La caligrafía de doña Elodia, elegante y ligeramente inclinada, llenaba las páginas. El título en la primera hoja decía: Registro de préstamos y decepciones. Mi corazón dio un vuelco. Comencé a leer. Cada entrada era una anotación meticulosa. 15 de marzo, 2015, 50,000 pesos para la inversión en una app de reparto. Razón dada: revolucionará el mercado. Razón real: sospecho que pagó deudas de juego. 10 de agosto, 2017, 120,000 pesos para reparar el coche. El coche no tiene nada. Me enteré por el mecánico que lo usó para un viaje a Las Vegas. Página tras página, la historia de los últimos 10 años de la vida de Rui estaba documentada. Cada préstamo, cada mentira, cada excusa. La suma total, que Elodia había anotado en la última página, era asombrosa: 4,870,000 pesos. Debajo del diario, había una llave. No era una llave de casa. Era más robusta, con un número de serie grabado, una llave de una caja de seguridad bancaria. Y junto a ella, una carta doblada en 4, con mi nombre, Maite, escrito en la misma caligrafía elegante. Desdoblé la carta. El papel era grueso, de calidad. El aroma a lavanda, el perfume característico de Elodia, emanaba suavemente. Mi querida Maite, comenzaba. Si estás leyendo esto, significa que ha sucedido lo que tanto temía. Significa que Rui, en su ceguera y su arrogancia, te ha llevado al límite. Antes que nada, quiero pedirte perdón. Perdón por no haber visto antes en que se estaba convirtiendo mi hijo. Perdón porque mi amor de madre, un amor ciego y permisivo, contribuyó a crear al hombre que hoy te lastima. Tuve que detenerme. Las lágrimas nublaban mi vista. Continué leyendo. Los 300 millones de los que seguramente te ha hablado son reales. Pero el dinero, en las manos equivocadas,
no es una bendición, es un arma de autodestrucción. Y Rui, lamentablemente, es el ejemplo perfecto. No podía irme de este mundo sabiendo que le dejaba los medios para destruirse a sí mismo y, en el proceso, destruir a la única persona que verdaderamente lo ha amado y cuidado, tú. Por eso, tomé mis precauciones. El dinero no está en una cuenta bancaria a su nombre. Está en un fideicomiso. Un mecanismo legal que él, en su ignorancia, nunca entenderá del todo. La llave que tienes en tus manos es de una caja de seguridad en el Banco Central. Dentro encontrarás los documentos originales del fideicomiso y un vídeo que grabé con mi abogado, el licenciado Cienfuegos. Debes contactarlo de inmediato. Él tiene todas las instrucciones. La última parte de la carta me dejó sin aliento. La riqueza sin carácter es una maldición, Maite. Es hora de que Rui aprenda su lección. Y solo tú tienes la fortaleza y la integridad para enseñársela. No te estoy pidiendo que lo castigues. Te estoy pidiendo que lo salves de sí mismo. Te estoy pidiendo que hagas justicia. Sé que es una carga pesada, pero no conozco a nadie más capaz de llevarla. Con todo mi amor y mi gratitud, Elodia. Doblé la carta y la sostuve contra mi pecho. El peso de la responsabilidad era inmenso, pero por primera vez en muchos días, no me sentía sola. Sentí la presencia de Elodia en la habitación, su fuerza, su sabiduría. Ya no era solo mi dolor, mi humillación. Ahora era una misión. Una promesa que debía cumplir. La justicia silenciosa que ella había planeado estaba ahora en mis manos. Y yo no le iba a fallar. El lunes por la mañana, el día que Rui había marcado como mi fecha de desalojo, yo no estaba empacando las últimas cajas. Estaba sentada en la sala de espera de una de las firmas de abogados más prestigiosas de la Ciudad de México, Cienfuegos y Asociados. El lugar imponía respeto. Paredes revestidas de madera oscura, sillones de piel que parecían haber escuchado secretos de generaciones, y un silencio solemne, solo roto por el suave murmullo del aire acondicionado. Olía a cuero, a papel antiguo y a poder. Sostenía en mi regazo mi bolso, donde guardaba la carta y el diario de Elodia. Me sentía extrañamente tranquila, como la calma que precede a la tormenta. Había seguido las instrucciones de la carta al pie de la letra. Llamé al licenciado Cienfuegos esa misma noche. Su voz, grave y serena, me confirmó que me estaba esperando. Acordamos la cita para la lectura formal del testamento y fideicomiso de doña Elodia Cervantes, para el lunes a las 10 de la mañana. Él se encargaría de citar a Rui. La puerta de la oficina se abrió con un impulso dramático y Rui entró. Llegaba 10 minutos tarde, un acto deliberado para demostrar su importancia. Llevaba un traje nuevo, de un color gris brillante que resultaba casi ofensivo a la vista, y unos zapatos italianos que seguramente había comprado en los últimos días. Su cabello estaba peinado hacia atrás con un exceso de gel, y una colonia cara flotaba a su alrededor. Me lanzó una mirada rápida, una mezcla de sorpresa y desdén al verme allí. Probablemente esperaba que estuviera arrastrando cajas por la acera. Vaya, vaya. Miren quién está aquí, dijo en voz alta a la recepcionista, aunque el comentario era para mí. ¿Vienes a suplicar por las migajas? Lástima, el pastel es todo mío. No respondí. Solo lo miré con la calma que tanto parecía irritarle. Él chasqueó la lengua y se dejó caer en un sillón, sacando su teléfono. Pasó los siguientes minutos deslizando el dedo por la pantalla, probablemente viendo fotos de los autos deportivos que planeaba comprar. Puntualmente a las 10, la puerta del despacho principal se abrió. El licenciado Cienfuegos apareció en el umbral. Era un hombre de unos 60 y tantos años, alto, de cabello completamente blanco y una dignidad que emanaba de él de forma natural. Su traje, de un color azul marino impecable, hacía que el atuendo de Rui pareciera el disfraz de un niño. Señor Rui, señora Maite. Por favor, pasen, dijo con una voz que transmitía una autoridad tranquila. Rui se levantó y entró pavoneándose. Yo lo seguí, sintiendo como mi corazón empezaba a latir un poco más rápido.
La oficina era aún más impresionante que la sala de espera. Un enorme escritorio de caoba pulida dominaba el espacio, y detrás de él, un ventanal ofrecía una vista panorámica del Paseo de la Reforma. Tomen asiento, por favor, indicó el abogado, señalando 2 sillas frente a su escritorio. Rui, en un último acto de desprecio, arrastró su silla unos centímetros, alejándola de la mía, como si mi mera proximidad pudiera contaminar su inminente fortuna. El licenciado Cienfuegos observó el gesto con una expresión indescifrable y luego se sentó. Colocó una carpeta gruesa sobre el escritorio y juntó las manos sobre ella. Estamos aquí para dar lectura formal a las últimas voluntades de doña Elodia Cervantes. Sé que es un momento difícil, pero la ley requiere estas formalidades. Rui suspiró con impaciencia. Licenciado, con todo respeto, ¿podemos abreviar esto? Mi madre me dejó muy claro en vida que yo era su único heredero. Hay un fondo de 300 millones de pesos. Solo necesito saber cuándo puedo empezar a disponer de él. Tengo inversiones que atender. Cienfuegos lo miró por encima de sus gafas de lectura. En efecto, señor Rui. Existe un fideicomiso por la cantidad que usted menciona, y usted es el único beneficiario nominal. Rui sonrió, una sonrisa de suficiencia pura. Se reclinó en su silla y me lanzó una mirada que gritaba, «Te lo dije». Se cruzó de brazos, listo para escuchar los detalles de su victoria. La función estaba a punto de comenzar, y él creía ser el protagonista. No tenía idea de que solo era el bufón. El abogado abrió la carpeta, y el primer acto del drama cuidadosamente orquestado por doña Elodia dio inicio. El licenciado Cienfuegos se aclaró la garganta, y el sonido pareció absorber todo el oxígeno de la habitación. Rui seguía con su sonrisa de suficiencia pegada en el rostro, su pierna rebotando con una energía impaciente. Esperaba un trámite, una simple confirmación de lo que él ya consideraba un hecho. Como bien mencionaba, señor Rui, comenzó el abogado, su tono era metódico, cada palabra colocada con la precisión de un cirujano, el fideicomiso irrevocable número 743-B, constituido por su madre, doña Elodia Cervantes, tiene un capital inicial de 300 millones de pesos, y usted figura como el beneficiario. Rui asintió, su sonrisa ensanchándose. Me miró de reojo, disfrutando de mi supuesta humillación. Sin embargo, continuó Cienfuegos, y esa única palabra hizo que la sonrisa de Rui vacilara por una fracción de segundo, doña Elodia, siendo una mujer sumamente prudente y previsora, estipuló una serie de condiciones y cláusulas que deben cumplirse antes de que el fideicomiso entre en plena operación. La pierna de Rui dejó de rebotar. Se inclinó hacia adelante, su expresión cambiando de la arrogancia a una leve irritación. ¿Condiciones? ¿Qué tipo de condiciones? El abogado, sin inmutarse, sacó un documento de la carpeta. Era el pequeño diario de cuero negro. Lo deslizó suavemente sobre la superficie de caoba hasta que quedó justo frente a Rui. La primera cláusula se refiere a la liquidación de deudas personales. Doña Elodia dejó este diario, un registro meticuloso de diversas cantidades de dinero que ella le entregó a usted a lo largo de los últimos 10 años, bajo el concepto de préstamos. Rui miró el diario como si fuera una serpiente. Lo abrió con manos vacilantes. Vi cómo sus ojos recorrían las páginas, la caligrafía perfecta de su madre detallando cada una de sus mentiras. Su rostro comenzó a perder color, adquiriendo un tono pálido y enfermizo bajo su bronceado artificial. Esto es ridículo, tartamudeó. Eran regalos. Una madre le da regalos a su hijo. Doña Elodia los clasificó explícitamente como préstamos, señor Rui. Y estipuló que, antes de que usted pueda recibir un solo centavo del fideicomiso, la suma total de esta deuda debe ser saldada en su totalidad al patrimonio. Cienfuegos consultó una hoja. La deuda, según este registro, asciende a 4.870.000 pesos. El silencio que siguió fue absoluto. Rui abrió y cerró la boca, pero no salió ningún sonido. La cifra flotaba en el aire entre nosotros, un ancla que acababa de encadenarse a su sueño millonario. Pero, no tengo ese dinero. Finalmente logró decir, su voz era un chillido agudo.
Se supone que el fideicomiso es para eso. Me temo que no, respondió Cienfuegos con una calma implacable. La cláusula es clara, la deuda se liquida primero. El fideicomiso es inaccesible hasta entonces. Rui se hundió en su silla, su traje de diseñador pareciendo de pronto 2 tallas más grande. Pero el golpe final aún no había llegado. Y eso nos lleva a la segunda y más importante condición, continuó el abogado, su voz grave resonando en la sala. Dada la magnitud del patrimonio, doña Elodia consideró fundamental nombrar a un albacea fiduciario. Una persona que administrará el fideicomiso y tendrá la autoridad legal y absoluta para aprobar o denegar cada una de sus solicitudes de fondos. De por vida. La cabeza de Ruiz se levantó de golpe, una chispa de esperanza en sus ojos. ¿Usted? ¿Usted es el albacea? Bueno, podemos llegar a un acuerdo, licenciado. Cienfuegos negó con la cabeza lentamente. No, señor Rui. Su madre no me eligió a mí. Eligió a alguien que, según sus propias palabras, posee la sabiduría financiera, la integridad moral y el carácter necesarios para protegerlo de su peor enemigo, usted mismo. El abogado hizo una pausa, dejando que la tensión se acumulara hasta ser casi insoportable. Luego, giró su mirada lentamente desde Rui hasta mí. Doña Elodia, en pleno uso de sus facultades mentales, nombró como única y vitalicia albacea del fideicomiso, a su esposa, la señora Maite. Si el silencio anterior había sido absoluto, este era un vacío. Rui me miró, su rostro una máscara de incredulidad total. Sus labios se movían, pero las palabras no salían. Parecía un pez boqueando fuera del agua. Para que no quede ninguna duda sobre la voluntad de su madre, dijo Cienfuegos, girando un monitor grande que estaba en una esquina de su escritorio, ella insistió en dejar un testimonio grabado. Presionó un botón. La pantalla se iluminó, y allí estaba doña Elodia. Estaba en su cama, pálida y frágil, pero sus ojos brillaban con una determinación inquebrantable. Miró directamente a la cámara, como si estuviera mirándonos a nosotros en ese mismo instante. Su voz, aunque débil, era clara. Rui, hijo mío, te amo. Pero el amor no es permitir que te destruyas. He visto cómo el dinero te envenena, cómo te convierte en una persona que no reconozco. Por eso, pongo tu futuro y este patrimonio en las únicas manos en las que confío para cuidarlos, las manos de Maite. Ella sabrá guiarte. Ella sabrá qué es lo mejor. Esta no es una condena, hijo. Es tu única oportunidad de salvación. La pantalla se quedó en negro. La sonrisa de Rui se había desvanecido, reemplazada por una expresión de horror puro. El castillo de naipes que había construido en su mente se había derrumbado con el soplo de la verdad. No era un millonario. Era un deudor, cuyo futuro financiero dependía enteramente de la misericordia de la mujer a la que acababa de llamar inútil y había echado a la calle. El rostro de Rui pasó por una gama de emociones en cámara rápida. La incredulidad dio paso a la furia, una furia oscura y visceral que enrojeció su cuello y sus orejas. Se puso de pie de un salto, y la silla de piel se tambaleó hacia atrás, golpeando el suelo con un ruido sordo y pesado. «No», gritó, la palabra explotando en la quietud de la oficina. «Esto es una trampa. Una conspiración». Señaló con un dedo tembloroso, alternando entre el licenciado Cienfuegos y yo. «Ustedes dos. La manipularon. Mi madre estaba enferma, no sabía lo que hacía. La envenenaste en mi contra». Escupió las palabras hacia mí, sus ojos inyectados en sangre. El licenciado Cienfuegos permaneció impasible, como una roca contra la que se estrella una ola inútil. «Señor Rui, le aconsejo que modere su tono», dijo con una voz helada. La sesión en la que doña Elodia firmó estas disposiciones fue atestiguada por un notario público y 2 médicos especialistas que certificaron su plena capacidad mental. «Tenemos sus declaraciones juradas aquí mismo. Cualquier intento de impugnación sería, se lo aseguro, una pérdida de tiempo y de dinero que usted no tiene». La mención de su falta de dinero fue como un golpe bajo. La furia de Rui se desinfló tan rápido como había surgido,
dejando en su lugar un pánico desnudo y aterrador. Se pasó las manos por el cabello, deshaciendo el peinado perfecto, su fachada de hombre de mundo desmoronándose en tiempo real. Pero, ¿qué voy a hacer?, murmuró, su voz ahora era un quejido. Vendí mi coche. Cancelé mis tarjetas de crédito. Les dije a todos. No pudo terminar la frase. La magnitud de su estupidez, de su arrogancia, lo estaba aplastando. Se desplomó de nuevo en la silla, que había vuelto a levantar, y escondió el rostro entre sus manos. Sus hombros se sacudían. Y entonces, ocurrió lo que nunca esperé ver. Suplicó. Levantó la cabeza y me miró. La ira y el desprecio habían desaparecido de sus ojos, reemplazados por una desesperación tan abyecta que resultaba casi grotesca. Se levantó lentamente y dio la vuelta al escritorio, acercándose a mí. Se arrodilló. Rui, el hombre que me había llamado inútil, que me había arrojado una bolsa de basura, estaba de rodillas frente a mí en el suelo de mármol de la oficina. Maite, dijo, su voz rota por un sollozo. Mi amor, por favor. Intentó tomar mis manos, pero yo las retiré instintivamente. Cometí un error. Un terrible error. Estaba loco de dolor por lo de mamá. No sabía lo que decía. Tú lo sabes, a veces digo cosas estúpidas cuando estoy bajo presión. Las excusas salían de su boca, una tras otra, cada una más patética que la anterior. ¿Podemos arreglarlo? Claro que podemos. Retiramos la demanda de divorcio. Volvemos a casa. Seremos un equipo, como antes. Tú y yo, juntos. Administraremos el dinero juntos. Te compraré lo que quieras. La casa en la playa, el viaje a Europa que siempre quisiste. Lo que sea, Maite. Solo di que sí. Me miraba con los ojos llenos de lágrimas, las mismas lágrimas que yo había visto tantas veces, lágrimas de conveniencia, no de arrepentimiento. Era una actuación, la mejor de su vida, porque esta vez el premio era de 300 millones de pesos. Pero yo ya no era su público. La mujer que se habría conmovido, que le habría creído, había muerto en nuestro departamento hacía una semana, aplastada bajo el peso de sus insultos y la risa de sus amigos. La que estaba sentada ahora en esa silla era alguien diferente. Alguien que finalmente veía con claridad. Observé al hombre arrodillado a mis pies. No sentí satisfacción. No sentí triunfo. Sentí una profunda y abrumadora lástima. Lástima por su debilidad, por su vacío, por el hecho de que, incluso en este momento de ruina total, su única solución era manipular y prometer cosas que no sentía. Con una calma que me sorprendió a mí misma, retiré mis manos de su alcance. Suplicó con la mirada, pero el puente entre nosotros ya estaba dinamitado. Me puse de pie, alisando la falda de mi traje. Mi movimiento fue tranquilo y deliberado. Sentí que recuperaba el control no solo de la situación, sino de mi propia vida. Miré por encima de su cabeza, directamente al licenciado Cienfuegos, que había observado toda la escena en un silencio profesional. Licenciado, dije, y mi voz sonó firme, clara, la voz de una mujer que ya no tenía miedo, por favor, proceda con la demanda de divorcio como está estipulado. No hay nada que reconciliar. Rui dejó escapar un sonido ahogado, una mezcla de sorpresa y desesperación. No, Maite, no puedes. Me volví hacia él, mirándolo por última vez, no con odio, sino con una finalidad fría. Sí, Rui. Sí puedo. Me dijiste que ya no me necesitabas. Y tenías razón. Pero ahora, parece que las cosas han cambiado. Ahora, eres tú quien me necesita. Di un paso atrás, creando una distancia insalvable entre nosotros. Como tu albacea, y en cumplimiento de los deseos de tu madre de enseñarte el valor del trabajo y la responsabilidad, te informo que tu primera solicitud de fondos para la compra de un Porsche queda, por supuesto, denegada. Se quedó boquiabierto, la humillación de ser tratado como un niño pidiendo su domingo era evidente en su rostro. En su lugar, continué, mi voz sin inflexiones,
el fideicomiso te proveerá una asignación mensual. Será suficiente para alquilar un departamento modesto en una zona decente y para tus gastos básicos. Esta asignación estará estrictamente condicionada a que me presentes, cada 15 días, pruebas verificables de que estás buscando activamente un empleo. Un empleo de verdad. Me di la vuelta, sin esperar una respuesta. Caminé hacia la puerta, cada paso sintiéndose más ligero que el anterior. El peso de 6 años de un matrimonio tóxico, de esperanzas rotas y de sacrificios no reconocidos, se estaba levantando de mis hombros. Abrí la puerta y salí de la oficina, dejando atrás a Rui, arrodillado en el suelo, y el eco de su vida de fantasía haciéndose añicos. Al salir del edificio, la luz del sol de la Ciudad de México me golpeó con una calidez que no había sentido en mucho tiempo. No era una victoria feliz, no había nada feliz en la destrucción de un matrimonio, ni en la triste realidad de la persona en la que Rui se había convertido. Pero era una liberación. Una liberación necesaria. Por primera vez en años, sentí que podía respirar. Estaba sola, pero estaba completa. Era dueña de mi presente y arquitecta de mi propio futuro. Ahora, Rui me llama todos los días. A veces llora. A veces suplica. A veces me insulta. Siempre pide perdón y siempre pide más dinero. Yo me mantengo firme, aplicando las reglas que su madre estableció. Y a veces, en la quietud de mi nuevo y pequeño departamento, me pregunto, ¿soy la mala por mantener las condiciones de su madre al pie de la letra y obligarlo, por primera vez en su vida, a valerse por sí mismo?